En esta mañana te invito a que reflexionemos en un pasaje donde Jesús fue tentado justamente por el enemigo. Dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, y que después vino justamente Satanás y lo tentó. Pero dice 3 veces Jesús, cada vez que el diablo, cada vez que Satanás quiso tentarle, él contestó y dijo: escrito está, escrito está. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se remitió justamente ¿a dónde? A la palabra. Y yo creo que la palabra estaba escrita en su corazón, estaba guardada en su corazón. Y muchas veces tenemos que prepararnos justamente cuando seamos tentados. Cuando Satanás quiere tentarte, tú tienes que irte justamente a la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde estás almacenando? ¿Dónde estás guardando la palabra? Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos justamente al versículo 10, donde fue ahí tentado. De las 3 veces que fue tentado, Jesús en el versículo 10 habla de la última tentación que el diablo hizo a Satanás, cuando dice, vamos a ver desde el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Dónde estaba la tentación? En la vanagloria de la vida. Dice el diablo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué área estaba tocando el diablo a Jesús? La vanagloria. Muchas veces somos tentados en la vanagloria. Nos gusta la fama, nos gusta el reconocimiento, nos gusta la estrellita. Es lo que realmente quiere el enemigo, tentarnos y que tú y yo terminemos cayendo en pecado. Y dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué tan importante es que nosotros vayamos a donde está lo escrito, donde está la palabra, esa palabra verdadera, esa palabra poderosa de Dios que nos ayuda justamente en los momentos de tentación. Pero aquí lo que vamos a aprender el día de hoy es si realmente la palabra como sí, en sí misma tiene poder. Porque eso es lo que pensaban justamente los judíos. Ellos leían la ley, estudiaban la ley y la estudiaban en sí misma, pero sin ningún efecto de fe, sin ningún efecto de creer justamente en Jesús. La pregunta sería: ¿quién tiene poder? ¿La palabra o Jesús? ¿La palabra o Jesús? Ambas. Porque el verbo o la palabra se hizo carne. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra con Dios. La palabra se hizo carne. Versículo 14, y aquel verbo
aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablar de la palabra es hablar de Cristo, hablar de Cristo es hablar de su palabra. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender justamente hoy, en esta mañana? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está su palabra? Y muchos dirán, escrito está, aquí está su palabra. Y la pregunta, ¿debería estar aquí o debería estar acá? ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? Además de estar escrita en la palabra, en la Biblia, también tiene que estar escrita en mi corazón. Cada vez que viene la tentación, cada vez que viene el enemigo a atacar tu vida, tienes que irte directamente a la palabra que está guardada en tu corazón. Y la palabra misma, tú tendrías que repetirla, meditarla, pero obedecerla, porque si no, no tendría poder alguno. Alguna vez he preguntado, ¿Dios respalda al creyente? ¿Dios respalda al cristiano? ¿O Dios respalda su palabra? Yo creo que Dios respalda su palabra. Una palabra leída, una palabra meditada, una palabra entendida, una palabra obedecida. Dios va a respaldar su palabra. ¿Dónde debería estar entonces la palabra? El título de predicación es Escrito está. Esas fueron sus palabras de Jesús. Escrito está, y se refería directamente a la palabra, a la Biblia. Ahí está el poder. Pero a través de Jesús, y esto lo vamos a ver más adelante, a través de Jesús es que tenemos hoy todo el poder. Si fuera simplemente la pura palabra, hay mucha gente que lee la Biblia y ¿por qué no hay crecimiento? Porque hay Biblia en su vida y no hay salvación. Una palabra que no está a través, o no está dicha, o no está vivida a través de Cristo, la palabra en sí nos salva. Salva la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos vincula con el Hijo, y el Hijo es el que salva, el Hijo es el que da vida, y vida en abundancia. Vamos, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos al versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Y dice en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Dónde debe estar ese tesoro? ¿A cuál tesoro nos estamos refiriendo esta mañana? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cuál debería ser tu tesoro? La palabra. Ese debería ser tu tesoro. Y dice aquí que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y más adelante, el versículo siguiente, ahí mismo, al final del versículo dice, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. En otra parte dice que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21 lo dice. Donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Hoy Dios nos está confrontando, Dios nos está diciendo que su palabra tiene que estar guardada en nuestro corazón. Y tiene que estar guardada para cuando tú y yo necesitemos justamente dirección, cuando necesitemos consuelo, cuando necesitemos saber si las cosas que yo termino o quiero decidir,
¿están aprobadas por Dios o no están aprobadas por Dios? ¿Por medio de quién me va a hablar Dios? A través de la palabra, a través de su palabra. Y tengo que guardar su palabra como un verdadero tesoro. Decíamos en la mañana, ¿cómo es que yo voy llenando ese corazón? ¿Cómo es como tú llenas este corazón que tú tienes? ¿Cómo lo llenas? ¿A través de qué lo llenas? Si muchas veces cuando Dios te agenda personas, no compartes la palabra. Cuando Dios te dice, los domingos es importante que platiquemos tú y yo, quiero decirte algo. Y muchas veces dejamos el domingo de culto para otras cosas. Y consideramos que es más importante nuestras cosas que venir a escuchar justamente la palabra de Dios. Aquí la invitación, amados, es que la Biblia debe ser el mayor tesoro de tu vida. La palabra debe ser el mayor tesoro de tu vida. Porque a través de ella Dios nos habla, a través de ella Dios nos enseña, nos madura, nos limpia, que es sobre todo esa parte. Y todos los días necesitamos ser limpiados por la palabra. Cristo mismo lo dijo, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Necesitas escuchar a Jesús en todo momento de tu vida. Si me acompañas nuevamente a Mateo, capítulo 4. Versículo 10, 4:10, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto adoras a Dios? ¿Cuánto le sirves a Dios? ¿Qué dice la palabra respecto a servir a Dios? Si alguno me sigue, si alguno me sirve, ¿qué dice la palabra? Sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará ¿quién? Allí estará ¿quién? Mi servidor. A ver, vamos a Juan, porque se me quedan viendo como, ¿what? Perdón, pastor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Dónde está este escrito? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, ¿qué dice Jesús? ¿Tú quieres servirle a Jesús? ¿Quién quiere servirle a Jesús? Aquí dice Jesús, sígueme. En su palabra dice que lo sigas. ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué dice en el escrito está con respecto al servicio de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué va a decir tu carne? Es muy temprano, pastor. No tengo tiempo, pastor. No me siento capacitado. No me siento digno. No siento que sea mi tiempo para servir a Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Adoras a Dios? ¿Quién adora a Dios? ¿O quién debería de adorar a Dios? Pues los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados. Hoy deberíamos de adorar a Dios y dar nuestra vida al servicio de Él. Es lo que dice su palabra. Escrito está. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde está Jesús tiene que estar el servidor. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En todas partes. En todas partes. Él sigue trabajando. Él todavía sigue ganando almas. Y tú eres un instrumento para ganar almas. ¿Cómo es que Dios gana almas para su reino?
A través de la palabra. ¿Quién va a predicar esta palabra? El pastor. El pastor. ¿Solo el pastor? ¿Solo el evangelista? ¿Solo el maestro? ¿Quién debiera predicar hoy el evangelio? Todos. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que dice Jesús. Entonces todos somos llamados a servirle a Jesús. Porque escrito está. Porque escrito está. Dios ya lo puso en su voluntad revelada. Dios ya lo puso ahí. Entonces cada vez que tú o llenas tu corazón y llenas tu corazón y llenas tu corazón de su palabra, seguramente vas a usarla grandemente en los momentos más difíciles de tu vida. Y cuando venga aquellas tentaciones, irás justamente a la palabra como lo hizo nuestro supremo maestro, que es Jesucristo. ¿Qué dice respecto a cómo llenar o de qué debiera estar lleno nuestro corazón? ¿Qué dice la palabra? Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde debe morar la palabra? ¿Dónde debe permanecer la palabra? ¿Dónde debe de habitar la palabra? Dice que debe de morar, debe de habitar, debe de permanecer en nuestro corazón, en abundancia. En abundancia. Quiere decir entonces que tengo que tener un tiempo en la palabra, tengo que estudiar la palabra, tengo que enseñarme a escudriñar la palabra, porque eso es lo que está mandando justamente Dios, que more en abundancia la palabra de Cristo en nosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién necesita sabiduría? Yo creo que todos necesitamos sabiduría. Y la sabiduría es la palabra aplicada a nuestra vida. Esa es la sabiduría de Dios, cuando tú aplicas la palabra en tu vida, para ser un buen esposo, para ser un buen papá, para ser un buen empresario, un buen hijo, un buen vecino. Aplica sabiduría a través de la palabra que tú ya almacenaste en tu corazón y que está haciendo vida en tu vida. Hoy tenemos mucho trabajo, amados. Y el trabajo de estudiar la palabra, meditar la palabra, guardar la palabra. La palabra debe estar en la vida del todo creyente. La palabra de Dios debe estar en la vida de todo creyente. Y si la palabra está en la vida de todo creyente, seguramente va a estar en la iglesia. Hoy necesitamos justamente eso, regresar a los principios. A los principios escrito está. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿O solo te conformas con lo que escuchas los domingos? ¿O solo te conformas cuando vienen los miércoles estudios de varones o mujeres o de jóvenes? Hay corazones que postergan el tener este contacto íntimo con el Señor a través de la palabra. Hay todavía muchos creyentes que todavía Cristo sigue siendo opcional en su vida, porque hay cosas mucho más importantes que Cristo en su vida. Cuando debería ser al revés, Cristo es lo más importante en mi vida. Y toda mi vida gira alrededor de Cristo. Así debería ser. Y la
verdadera adoración comienza en conocer a Cristo. Si tú quieres adorar a Dios, quieres adorar a Cristo, comienza entonces a conocerlo a Él. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Es lo que dice la palabra. ¿Cuánto conoces de la palabra? ¿Cuánto conoces de la Biblia? ¿Qué necesitamos hoy para que esa palabra sea vida y sea poder en nosotros? Que Cristo sea vida en nosotros. Si Cristo no ha sido vida en tu vida, ¿cómo? Si Cristo es el segundo, el tercero o el quinto lugar en tu vida, ¿cómo? Cristo debe y debería ser el primer lugar en nuestra vida. Debe ser nuestro primer amor. Él debe ser el primero en todo lo que hagamos, pensemos o queramos tener. Él debe ser el primero en todo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Por qué necesito conocer la palabra? ¿Por qué necesito estudiar la palabra? Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo 39. Dice Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras. ¿Quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? Jesús lo está diciendo a través del apóstol Juan. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos pensaban que tan solo leer la ley les daba justamente el derecho de estar en el cielo, de ser salvos. Y aquí dice la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso veías que no creían en Jesús, porque solamente era palabra muerta. Y la palabra comienza a tener vida en tu vida a través de la vida que da Jesús en ella. No hay otra forma. Hay gente que yo conozco que son teólogos, dan clase de teología en las escuelas, pero es gente que no sabe ni siquiera qué es la regeneración, qué es ser salvos. Creo que el verdadero valor de la Escritura es que da testimonio acerca de Cristo. Ese es el verdadero valor, porque da justamente ese testimonio acerca de Cristo. Y que a través de Cristo alcanzamos la vida eterna y el perdón de los pecados. Pero es a través de Él. Por eso cuando el Verbo se hizo carne, hoy la palabra tiene que hacerse vida en nuestra vida. Solo la palabra encarnada, el Salvador del mundo, es el único que puede salvar eternamente. Es el único. Entonces no solamente es creer en Jesucristo, es confiar en Jesucristo y dejar que Jesucristo tome el control total y absoluto de tu vida. Y todos estamos hoy trabajando o estamos caminando en parecernos más a Él. Eso justamente fue el llamado de Dios, que todos seamos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos hoy llamados, para que hoy nuevamente podamos llegar a esa imagen y semejanza del varón perfecto. Ese es nuestro trabajo el día de hoy, como padres, como hermanos de la fe, como esposos, como seres humanos en Cristo. Tenemos que hacer justamente eso.
La Biblia no solamente se lee, la Biblia se debe de estudiar, meditar, memorizar, interpretarse, predicarse, amarse y vivir conforme a ella. Es donde realmente tenemos un verdadero trabajo todos los que hoy creemos en Cristo. No basta solamente con leer la palabra y aprenderse un versículo, no basta si no lo vives. Y voy a poner este ejemplo, quiero que vayamos a Hechos, veamos un ejemplo cuando se toma el nombre de Jesús en vano. Vamos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Dice, pero algunos de los judíos, versículo 13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos exorcistas judíos pensaban que con esta fórmula de hablar en el nombre de Jesús, hablar en el nombre de Pablo, todos los demonios se iban a sujetar. Y mucha gente piensa, y de repente mucha gente es enseñada en otro tipo de doctrina, que el cristiano tiene que hacerle frente en lucha, cuerpo a cuerpo a Satanás. Y eso es una verdadera mentira. Dios no nos lleva a pelear con alguien que ya fue vencido en la cruz, amados. Lo que tenemos que aprender es, escrito está, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que dice la palabra. Si yo quiero que el diablo huya, ¿qué tengo que hacer antes? Primero someterme a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Obedecerlo en algunas cosas o en todas. Luego dice la palabra, resiste la tentación. Resiste, soporta, aguanta. Y cuando ve el diablo que no pudo, entonces él se va por un tiempo. El diablo es cíclico, va a regresar nuevamente a quererte hacer daño. Pero es lo que dice la palabra, primeramente sométete a Dios. Y aquí entonces dice que estos judíos ambulantes trataban de hacer un conjuro en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo. Y ellos pensaban que tan solo el hecho de nombrar estos nombres, el demonio iba a temblar y se iba a ir. Sigamos leyendo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No solamente Dios nos conoce, también te conoce perfectamente Satanás. Y Él sabe qué tanto conoces del Señor. Él sabe cuánto estudias, cuánto lees, cuánto meditas, porque Él tiene justamente demonios que están ahí, te están siguiendo y están alrededor tuyo. Y sabe si oraste o no oraste, si estás leyendo, si eres obediente o no obediente, Él lo sabe también. Y no es porque sea omnisciente, sino simplemente porque tiene mecanismos a sus órdenes, tiene espíritus ahí a sus órdenes que nos tienen aquí y están continuamente informando a Satanás de lo que estamos haciendo. El diablo no puede entrar a la mente del ser humano, solamente Dios. Pero entonces quiere decir que el demonio sabe exactamente, porque está al lado tuyo, sabe exactamente cómo eres, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus luchas. Él las conoce. Conoce cuánto compartes, cuánto no compartes. Él conoce cómo está hoy tu vida, porque sabe cómo la estás viviendo. Y Él preguntaría en esta tarde, vosotros, ¿quién sois? Y mucha gente solamente se limita en leer la palabra. Mucha gente se limita a venir los domingos. Mucha gente se limita solamente a venir a estudios, pero no vive la palabra.
y piensa con solo venir los domingos, con solo venir a los estudios bíblicos, con tan solo agarrar la Biblia, de repente ahí en el mes está completamente vacunado ante las acechanzas del diablo. Y esa es una gran mentira. Aún los hijos de Dios son atribulados. Aún los hijos de Dios son afligidos por Satanás. Si no fuera así, entonces tendríamos que borrar parte del libro de Efesios, que habla de la armadura de Dios. ¿Qué dice la palabra respecto a la lucha contra los enemigos? Voy a leer esta parte, voy a terminar. Dice: ¿quién sois? Que el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No tan solo porque tú digas una palabra de memoria de la palabra, va a haber poder. La palabra tiene poder en la medida que tú crees en ella y vives en ella. Es la única forma, es la única manera. Hoy tienes que conocer justamente la palabra, porque a través de ella dice que da testimonio de Cristo. Desde Génesis, pasando por todos los 5 libros del Pentateuco, por los profetas, por el Nuevo Testamento, cartas de Pablo, Apocalipsis, todo el mensaje central de la Biblia es Cristo. Y hoy nuestra tarea es cultivar justamente ese amor de Cristo y que Cristo se haga el centro de nuestra vida. Yo te invitaría a que realmente hoy ames la Escritura, busques la Escritura en todo momento. A veces yo pregunto, ¿cada cuándo hay que leer la palabra? ¿Cada cuándo hay que escudriñar la palabra? Porque es muy diferente leerla que escudriñar. Y lo hemos dicho varias veces, tenemos hoy un plan de lectura anual hoy en la iglesia y tenemos que cumplir un plan diario para que el día 31 de diciembre logremos leer toda la Biblia. Pero mi consejo es que tienes que tener un libro o un par de libros de la Biblia que te pongas a escudriñar, que te pongas a investigar, que te pongas a estudiar la palabra. Y Dios ha sido muy claro al respecto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Aquí está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si te está yendo bien en tu vida, seguramente es porque este libro nunca se aparta de tu vida, nunca se aparta de tu boca. De día y de noche estás meditando en él, de día y de noche estás escudriñando la palabra, de día y de noche estás haciendo que la palabra se haga vida en tu vida. Esa es la gran diferencia el día de hoy entre un creyente bíblico, cristiano, porque sigue a Cristo, no se sigue a sí mismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios a través de su palabra, a través de ella. Si quieres realmente que Cristo permanezca en ti, ¿cuánta palabra permanece de Él en ti? Él los compara como una vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Y tú ves un árbol y ves una rama pegada justamente al tronco. Separa esa rama del tronco. ¿Qué le sucede a esa rama? ¿Qué le sucede? Físicamente, ¿qué pasa? Deja de estar alimentándose del tronco y se seca. Se seca. Eso lleva a tu vida espiritual. Vemos ramas que se quitan y se ponen, o permanecen en el tronco. Un cristiano tiene que permanecer ¿en dónde? En Cristo, en todo momento. En todo momento. De día y de noche. De día
y de noche. ¿Cuánta pasión tienes por la palabra? ¿Cuánta pasión tienes por Cristo? ¿Cuánta pasión tienes? Si tú lo llevas a la parte carnal, alguien que le va a su equipo favorito y está apasionado y va al estadio y va a apoyar a su estado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a esa persona? Ya planeó desde antemano comprar los boletos y quiere estar en las primeras filas. 2, ¿cómo sale? Vestido con una playera de su equipo. ¿Cómo lo ves en las gradas? ¿Qué está haciendo? ¿Dormido? Así como tú comprenderás. ¿Verdad que no? ¿Cómo está? Con mucho furor, gritando, saltando. Se quisiera meter a la cancha. Porque tiene pasión por su equipo. Y yo le pregunto que hago esta mañana, ¿cómo te apasiona Cristo en tu vida? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te pones en furor cuando hablas de Él? Creo que Dios está hablando para muchos. Porque escrito está, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 1? Vamos a ver. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese hombre que está cumpliendo con esto que está escrito aquí en la palabra, dice que es feliz, que es bendecido, que está gozoso, porque está haciéndole justamente caso al mandato que da Dios. Sigo leyendo. Sino que en la ley de Dios está su tristeza. ¿Así dice? ¿Así dice? Sino que en la ley de Dios está su enojo. ¿Así dice? ¿Qué dice? Su delicia. Cada vez que tú te sientas a meditar la palabra, deberías estar disfrutando, porque es un deleite estudiar, leer la palabra. Es un deleite, o debe ser un deleite. Aquí lo dice. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. ¿Cuánto hay que leer la palabra? ¿Cada cuándo? De día y de noche. Aquí está el mandato. De día y de noche tienes que meditar la palabra, tienes que estudiar la palabra, tienes que escudriñar la palabra, tienes que memorizar la palabra, tienes que vivir la palabra. Y viene la promesa de bendición. Viene una promesa de bendición. Dice el siguiente, versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Dónde estás plantado? ¿En sequedades o en agua abundante? Dice aquí: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y vinieron a él, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Un hombre que está leyendo, meditando la palabra día y noche, dice aquí que da su fruto a su tiempo, y su oración no cae. Siempre está orando, platicando, meditando, escuchando a Dios en su vida. Un verdadero creyente se ha hecho justamente dependiente total y absolutamente de Dios por medio de su palabra.
Hay muchos que se levantan ya a las 6 de la mañana, bueno, al cuarto para las 6, porque ya se recorrió la oración, al cuarto para las 6. Y seguramente va a ser a las 5:30, seguramente después va a ser a las 5 de la mañana. Pero gloria a Dios por los que hoy obedientemente al cuarto para las 6 están conectados en la oración. Porque necesitan platicar con Dios, que Dios les hable su corazón, que Dios fortalezca su corazón, que Dios fortalezca el momento de tribulación que están pasando. Porque Dios es mi amparo y fortaleza, amados. Es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Lo tienes que aprender, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar tú, Dios y tú y Dios. Y aquí es clara el mensaje, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice ahí? Prosperará. ¿Quién es próspero hoy, el día de hoy? Los que tenemos a Cristo somos prósperos. Y no necesariamente está hablando de algo material, sino espiritual, amados. Si Cristo no es vida en tu vida, entonces ¿quién está en tu vida hoy? ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? Si no es Cristo, ¿quién? Creo que tenemos que aprender a depender de Dios a través del mensaje que tiene todos los días, en las mañanas, en las noches, a través de su palabra. Quitemos la parte religiosa de nuestra vida, no te va a servir nunca. Hay mucha gente religiosa, hay gente que solamente lee, hay mucha gente que solamente viene a oír, no a escuchar. Y Dios quiere un verdadero oyente. Y no tan solo ser oidor, sino hacedor de su palabra. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes agüitado? Busca a Dios en la palabra. ¿Te sientes contento? Sigue buscando a Dios en la palabra. ¿Te sientes feliz? Sigue buscando a Dios en su palabra. Hay oraciones que no han sido contestadas, sigue orando. Sigue orando. Y deja que sea en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Cuando Jesús se levantaba desde muy temprano a platicar con su Padre, pregunta, ¿era solo un monólogo? ¿Solamente Jesús subía a platicar con el Padre, o el Padre también le contestaba a Jesús? Cuando tú oras a Dios, ¿dejas que Dios también hable a ti? ¿Dejas que Dios converse contigo? ¿O solamente oras y oras y oras y nunca permites a Dios que hable? Hoy esta generación es la generación del tiempo. No tengo tiempo, pastor. Tengo mucho trabajo en la escuela, tengo mucho trabajo en casa, tengo mucho trabajo aquí y allá y no tengo tiempo. No, lo que no tienes es un orden. Lo que tú no tienes es una disciplina. Lo que tú no tienes es amor hacia Cristo. Espero que Dios esté hablando de tu vida el día de hoy. Y que realmente salgamos diferentes a como tú llegaste el día de hoy. Hoy Dios tiene muchas cosas que decirnos y aquí están ya escritas. Toda su voluntad revelada está puesta acá en la palabra. No nos alcanzaría la vida para poder lograr conocer su palabra, pero aquí la puso Él. Yo te invito a que te deleites en eso. Tal vez
eres joven, el día de hoy hay muchos que son jóvenes, veo jóvenes, qué bueno. Y qué bueno que hoy, siendo joven, tú conozcas justamente la palabra y vivas en ella. Y busques a Dios a través de ella. Algunos ya no están tan jóvenes. Tenemos mucho menos tiempo que lo que tiene el joven, cronológicamente hablando. Pero si ya tenemos tiempo caminando con el Señor, deseamos tener la edad del joven, para que tengamos más tiempo compartiendo hoy la palabra con el Señor. Tú que tienes la edad para hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios por eso, qué bueno. Síguete enamorando de la palabra de Dios. Síguete dejando que Dios siga hablando tu vida. Deja que Dios te siga santificando a través de ella. Jesús fue claro, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo está aquí en la palabra, no hay nada que Dios se le haya pasado, todo está aquí en este libro, todo. ¿Y qué es todo? Todo. Solamente te falta creer. Justamente lo mismo que le dijo Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le demostró Jesús a Marta? ¿Que podía o no podía? ¿Qué te ha demostrado a ti Jesús? ¿Puede o no puede? Claro que puede. Dios sigue contestando oraciones, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, porque es un Dios soberano. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Hoy te invito para que realmente dejes que Cristo sea el centro de tu vida y lo vivas a Él. Enamórate de Él. Deja que la palabra te lleve a ese enamoramiento de Dios. Deja que la misma palabra te enamore. Y las cosas van a ser completamente diferentes en tu vida. Totalmente diferentes. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo. No hace falta nada. Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente. Y sin dejar de hacer lo que tenga que hacer como papá, como esposo, como hijo de Dios, primero es Él. Primero es Él. Primero es Él en mi vida. Anhelo profundamente que este año sea un año diferente en ti y que a través de hoy del conocimiento de la palabra lleves más almas a los pies de Cristo. Porque esa es nuestra tarea, hablar de Él a través de la Biblia. Triste será cuando alguien te haga una pregunta sencilla y que no sepas contestarla. ¿Qué pasaje le digo? ¿Qué pasaje le doy? ¿Dónde estaba la palabra en Jesús? ¿Dónde la tenía? En su corazón. Creo que la enseñanza es clara. Llenemos hoy nuestro corazón abundantemente de la palabra de Dios. Hagámoslo. Tu papá, hazlo en casa. Haz que tus hijos se llenen de la palabra de Dios. Te van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Si quieres un matrimonio diferente, ahí está la palabra. Pero creo que lo más importante de todo creyente es conocer a Dios en un conocimiento vivencial, amados. No tan solo es un conocimiento bíblico que me dé más conocimiento para poder contestar muchas cosas de los pasajes bíblicos. Eso es peligroso porque el conocimiento envanece. El amor de Dios edifica. Debemos de conocer a Dios, debemos de conocer a su Hijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo lo vas a conocer? La única manera es a través de lo que está escrito, de su palabra. Amén. Hoy los invito, los exhorto en amor, que sigan buscando al Señor
que realmente hoy podamos reflejar más al Señor en nuestra vida. No solamente aquí todos somos santos. Mira el que está al lado tuyo, míralo, se ve santo, se ve que no quiebra ningún plato, ¿verdad? Es muy fácil aquí ser justamente eso, ¿no? Hasta haces ojitos, ¿no? Lo complicado está afuera. Lo complicado es cuando viene la tentación. Lo complicado es cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela. Lo complicado es cuando estás en tu casa. Lo complicado es cuando nadie te ve, pero Dios sí te ve. Lo complicado es cuando nadie te escucha, pero Dios sí te escucha. Ojalá que realmente esta palabra haya llegado a tu corazón y que realmente hoy te levantes diferente a como te sentaste. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por recordarnos lo importante que es depender de ti a través de escrito está. Dice tu palabra, Señor, que cuando fuiste tentado en el desierto, apelaste directamente a la palabra, Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre mío, en esta mañana sigo clamando a ti por esta tu iglesia, Agua de Vida, por cada congregante, por cada corazón que siga enamorándose más de ti, Señor. Que seamos un testimonio vivo, santo, agradable a ti, mi Dios. Que seamos firmes en nuestra fe, que seamos firmes en nuestra creencia, que seamos firmes en nuestro andar contigo. Quita de nosotros, Señor, todo estorbo espiritual, la flojera, la pereza, Señor. Quita el desánimo de nuestra vida, Señor, te lo pedimos. Danos ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. Ese espíritu de fuerza, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hablaste esta mañana. Gracias por lo que tú hablaste en cada corazón. Tú pones el querer como el hacer en cada creyente, en cada hijo tuyo, porque esa es tu preciosa voluntad, Señor. Enséñanos a buscarte más, enséñanos a depender más de ti, enséñanos a escucharte mejor, mi Dios. Que tú seas vida en nosotros, hasta que tú vengas o nos llames llamar a tu presencia. Te lo pido todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.